Hola, vamos a estudiar un nuevo capítulo de física. Hoy vamos a hablarles sobre la composición de dos movimientos rectilíneos uniformes perpendiculares. Como observamos aquí un ejercicio, pero vamos a estudiar en primer lugar la característica de este movimiento. Entonces aquí tengo el movimiento, ¿sí?, que realiza un bote de orilla a orilla. Entonces el bote parte de aquí, ¿sí?, de un sistema de referencia 0, bidimensional X y Y. ¿Qué es la composición de dos movimientos rectilíneos uniformes? Es decir, que en el eje X se mueve con movimiento rectilíneo uniforme y que en el eje Y también se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Pero siempre va a existir un factor externo que hace que cambie su dirección y además también cambie su velocidad. Por ejemplo, ¿sí?, tenemos aquí un bote que quiere cruzar, ¿sí?, un río, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la orilla, ¿sí?, orilla a orilla. Entonces, de orilla a orilla. Entonces existe una corriente aquí que hace que el bote tome un desvío. Es decir, existe una desviación, lo cual es un ángulo aquí alfa, vamos a colocar, donde tendrá una nueva velocidad y una nueva distancia. Como estamos trabajando de forma vectorial, ¿sí?, X, ¿sí?, su componente es Y, y Y, su componente es J. En el movimiento horizontal, para hallar la distancia X, ¿sí?, o el vector X, yo tengo que X es igual a X inicial más la velocidad en X por el intervalo de tiempo transcurrido. Y para hallar la distancia en Y, ¿sí?, tengo aquí Y es igual a Y inicial más la velocidad en Y por el intervalo de tiempo transcurrido. Como estoy trabajando de forma vectorial, la distancia que va a tener el bote con respecto, ¿sí?, a la orilla, su vector es R, que es igual a XY más YJ. Pero si queremos calcularlo como un valor, ¿sí?, sacamos el módulo y tengo yo que el módulo de R, el vector R, en este caso la distancia, es igual a la raíz cuadrada de sus componentes, de la suma de sus componentes al cuadrado. Es decir, x al cuadrado más y al cuadrado. Donde, para calcular R, ¿sí?, yo debo tener primero la distancia tanto en x como en y. De igual manera, ¿sí?, para obtener la velocidad, ¿sí?, con respecto a la orilla, yo voy a tener que sacar el módulo, que es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. En este caso, la velocidad. Velocidad en y y velocidad en x. Y para calcular el ángulo de inclinación, ¿sí?, de desvío, tenemos aquí la tangente de alfa, que es igual a la velocidad en y sobre la velocidad en x, donde alfa es igual a la tangente menos 1, ¿sí?, de la velocidad en y sobre la velocidad en x. Entonces aquí tenemos todas las ecuaciones que son útiles para resolver cualquier tipo de composición de dos movimientos rectilíneos uniformes. Entonces ya con esto, con esta explicación y ecuaciones que desconocíamos, vamos a resolver el ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Un oso intenta cruzar un río de 300 metros de ancho a una velocidad de 3 metros por segundo perpendicular a la corriente del río, que es 2 metros por segundo. Determine A,
la velocidad del oso con respecto a un sistema de referencia fijo en la orilla. B, el tiempo que tarda en atravesar el río. C, la distancia recorrida por el oso con respecto a un sistema de referencia fijo en la orilla. Voy a graficar el problema, ¿sí?, para entenderlo de una mejor manera. Entonces aquí tengo el río, ¿sí? Fijo un sistema de referencia para indicar de qué punto va a partir el oso. Un sistema bidimensional, X y Y, ¿sí? Ahí tengo X y tengo Y. Voy a indicar que el oso parte de aquí, desde el origen de este sistema de coordenadas, ¿sí?, y se va a dirigir hacia el otro extremo. Pero por más que el oso quiera ir de manera recta, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque existe una corriente, ¿sí? Hay una corriente de este sentido, ¿sí? Entonces aquí le colocamos la corriente del río, ¿sí? Hay una corriente que el oso no va a viajar o no va a cruzar de forma vertical, sino con un ángulo de inclinación. Entonces aquí tenemos una distancia, ¿sí?, colocarle aquí en Y, hacia arriba. Entonces Y aquí tengo que es igual a 300 metros, que es el ancho del río. En Y también debo tener en X también debo tener una distancia, ¿sí?, X. Bueno, no lo sé, ¿sí? Lo que sí sé son las velocidades. Entonces las velocidades también es un vector, ¿sí? Voy a colocar aquí. Tengo la velocidad en Y. En este caso es la velocidad del oso, ya que va en el eje Y. Es de 3 metros por segundo. Y la velocidad, ¿sí?, de la corriente es en sentido horizontal. Voy a ponerle BC, velocidad de corriente, es de 2 metros por segundo. Me pide literal A, la velocidad del oso con respecto a un sistema de referencia fijo en la orilla, ¿sí? Es decir, de dónde va a salir. Lo cual tengo aquí, ¿sí?, que la velocidad va a tener esta inclinación. Entonces aquí hay una inclinación alfa, debido a que por más que el oso quiera ir de forma vertical, no va a ser, porque existe una corriente, ¿sí?, que va de forma perpendicular a la trayectoria del oso. Entonces por eso hay ese desvío hacia la derecha. Entonces esta va a ser una nueva velocidad, ¿sí? La velocidad, como anteriormente, ¿sí?, habíamos visto las ecuaciones, velocidad, ¿sí?, el módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma, ¿sí?, de sus componentes al cuadrado. En este caso, las velocidades Bx y By. Pero, ¿sí?, nosotros le habíamos dado su propia simbología. La velocidad en X, en este caso, es la velocidad de la corriente al cuadrado. Y la velocidad en Y es la velocidad del oso, también es al cuadrado. Donde, reemplazando ahora sí los valores, ¿sí?, yo tengo que la velocidad de la corriente, ¿sí?, es de 2 metros por segundo. Entonces aquí le coloco 2 metros por segundo al cuadrado, más la velocidad del oso, 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces no transformo aquí, no convierto, porque ambos están en la misma unidad de medida, metros por segundo y metros por segundo. Si tuviera en kilómetros por hora, ¿sí?, tendría que transformar y quedarme en una sola unidad. Entonces aquí le coloco directo. Entonces el módulo va a ser igual, ¿sí?, resuelvo eso, la raíz cuadrada, ¿sí?, de 2 al cuadrado, en este caso es 4,
más 3 al cuadrado 9, es decir, la raíz de 13 me da un resultado de 3.61 metros por segundo. Entonces ahí tengo la velocidad, ¿sí?, del oso respecto a la orilla, ¿sí? Entonces como que hay un empuje de corriente, por eso es mayor la velocidad, ¿sí? El tiempo, el tiempo que tarden en atravesar el río. Yo voy a calcular aquí el literal B. Hay dos ecuaciones que tengo en el tiempo, tanto en X como en Y. Entonces en X yo tengo que X es igual a X inicial más la velocidad en X por el intervalo de tiempo transcurrido. Como parte del origen, 0,0, entonces tengo que X inicial es igual a 0, el tiempo inicial igual a 0. Donde tengo que X es igual a la velocidad en X, es decir, la velocidad de la corriente, porque ya lo reemplazo, por el tiempo. Como quiero despejar el tiempo, ¿sí?, debo tener el valor de X y no lo tengo, ¿sí? Es decir, no sé el valor de X. Pero sí tengo el valor de la corriente. Por lo tanto, esta ecuación no es posible usar. Pero hay otra ecuación, ¿sí?, en Y, que es igual a Y inicial más la velocidad en Y por el intervalo de tiempo transcurrido. De igual manera, como esto parte del origen, ¿sí?, yo tengo que aquí T inicial es igual a 0 y Y inicial igual a 0. Donde Y va a ser igual a la velocidad en Y, ¿sí?, y la velocidad en Y es del oso, es decir, VO por el tiempo. Entonces tengo Y, sí, 300 metros, tengo la velocidad del oso, sí, 3 metros por segundo, y despejo el tiempo. Entonces aquí tenemos que Y sobre la velocidad inicial, ya que está multiplicando por el tiempo, va a otro lado dividir, y esto es T. Entonces aquí hago un intercambio. Esto es lo mismo que haga esto. Y reemplazo ya 300 metros. Y la velocidad del oso está en la unidad correcta. Metro con metro se simplifica. Y me queda aquí que el tiempo es igual a 100 segundos. Entonces aquí ya calculé. El oso va a demorar 100 segundos en cruzar el río. Listo. Vamos a calcular ahora el literal C, que me pide C. La distancia recorrida por el oso con respecto al sistema de referencia fijo en orilla. Es decir, desde este punto que está aquí, quiero calcular, ¿sí?, la distancia del oso. Obviamente va a tener, ¿sí?, este sentido. Entonces R, ¿sí?, y como quiero calcular un valor, ¿sí?, le saco el módulo, donde el módulo de R es igual a la raíz cuadrada de sus componentes, bueno, de la suma de sus componentes al cuadrado, es decir, X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces veamos, reemplazando estos valores, R es igual a la raíz cuadrada X al cuadrado. No tengo el valor de X, sí tengo el valor de Y, que es 300, pero me hace falta el valor de X. Pero hay una ecuación, ¿sí?, que está aquí. X es igual a la velocidad de la corriente por el tiempo. Entonces esta ecuación me sirve para hallar el valor de X. Velocidad de la corriente, tengo aquí 2 metros por segundo. Y el tiempo, ¿sí?, que es de 100 segundos. Pero profe, ¿por qué usted toma ese mismo tiempo? Porque es el mismo oso, ¿sí? El tiempo es igual tanto en el eje, para el eje X como para el eje Y, ¿sí?, debido a que es un mismo oso. Entonces simplifico y me queda 2 por 100, 200 metros. Entonces ahí tengo la distancia que recorrió en X, 200 metros, y en Y 300, lo cual reemplazo en la ecuación X, 200 metros al cuadrado, más Y, tengo un valor de 300 metros al cuadrado. Entonces resolviendo
esta operación, la raíz cuadrada de 200 al cuadrado más 300 al cuadrado, tengo aquí 360.56 metros. Y ahí tengo yo la distancia recorrida, ¿sí?, del oso. No son los 300. Bueno, si no existiera corriente, entonces el oso, la distancia que va a recorrer, ¿sí?, es el ancho del río, los 300 metros. Pero como hay aquí, ¿sí?, corriente, hace que el oso se desvíe, ¿sí?, y tenga otra distancia. En este caso es 360.56 metros. Y listo, eso es todo el ejercicio.